Y ahora entramos en el segmento El Botiquín, con un tema interesante porque hoy, 11 de junio, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata. Y para hablar sobre ese tema tenemos a una persona autorizada, en este caso el doctor Pablo Mateo, urólogo, especialista en la materia, repito. Así que bienvenido al Botiquín, doctor. Muchísimas gracias, nuevamente. Gracias por tomarnos en cuenta siempre, como siempre. Sí. Muy agradecido. El cáncer de próstata en República Dominicana, ¿ustedes cuentan con las cifras? ¿Cuál es la prevalencia al año? Sí, realmente hay números que nos dicen cómo anda la cosa. Realmente es preocupante porque el cáncer de próstata en los últimos años ha aumentado la incidencia y mayormente en pacientes jóvenes. Y cuando hablamos de pacientes jóvenes estamos hablando de pacientes de 40, 45 y hasta menos de 40 años de edad. Y es preocupante porque, ¿qué ocurre? El paciente, el cáncer de próstata, cuando hablamos de una enfermedad, pues decimos, bueno, ¿y cuáles son los síntomas que presenta tal enfermedad? Y uno de los problemas del cáncer de próstata es que la mayoría de las veces no produce síntomas, ningún tipo de síntomas. Ya. Entonces, el paciente dice, no, yo me siento bien, pero peor aún. Ustedes saben que aquí todo el mundo opina de medicina, y todo el mundo sabe de medicina. ¿Qué ocurre con el paciente? El paciente, un primo que es laboratorista o no sé, de cualquier otro tipo del área de salud, le indica un PSA. El PSA es un análisis que se hace en sangre, está normal y el paciente asume que está bien. Pero tenemos un porcentaje altísimo, entre un 20 a un 25% de pacientes, oigan esto, entre un 20 a un 25% de pacientes que según su edad el análisis de sangre está normal y tienen cáncer de próstata. ¿Y cómo se determina entonces, doctor? Pero, o sea, cuando se hace ese análisis, ¿no se detecta que hay problemas? ¿Cómo es posible que salga bien? Bueno, porque la medicina no es exacta, no es igual que las matemáticas, que si sumamos 2 y 2 son 4. En medicina, o sea, cada paciente es diferente, es individual. Por ejemplo, los valores de referencia de este análisis, que se llama PSA, que es una proteína que produce la próstata, es de 0 a 4. Pero un paciente de 40 años, voy a poner un ejemplo para que me puedan entender mejor, se hace el análisis y le salió en 0.5 en enero. Pero en diciembre ese paciente tiene esa misma prueba en 1.5. Está normal, pero no está normal. Porque está creciendo, está aumentando. Porque tiene una velocidad exagerada. Pero el paciente y la mayoría de las personas que no son urólogos no manejan lo que es la velocidad de crecimiento. Lo que dice, estoy dentro del parámetro. Todo dentro del parámetro. No, y aquí los pacientes te leen los análisis. Entonces, doctor, pero entonces es recomendable hacerse la prueba de la sangre, como se le dice, el PSA, y hacerse entonces la prueba táctil, la prueba física. O sea, las dos. Es que es necesario. Es necesario. Es necesario para el paciente. O sea, un tacto rectal es igual que un Papa Nicolau, vamos a decirlo así. Por eso yo quisiera a veces que pudiéramos transmitir ese desenvolvimiento que tiene la mujer al hombre. Y me excusan que diga eso porque la mujer es mucho más abierta, mucho más sincera. La mujer va al médico y dice, doctor, yo me siento esto y yo necesito que usted me ayude. Pero nosotros recibimos hombres que están mal y dicen que están bien en la misma consulta. Sí, pero en definitiva, entonces, lo que usted está diciendo es que en sus chequeos, en sus revisiones anuales, los hombres no deben conformarse, no es, no es suficiente el análisis de sangre, claro que no, sino que necesita la revisión personal directa con un neurólogo. Claro, y con un urólogo. Y no solamente por el hecho del cáncer, porque es un tacto rectal. Yo hago un tacto rectal y palpo la próstata. Evalúo la consistencia de la próstata, pero en un tacto rectal yo también valoro si ese paciente tiene un hemorroides, o tiene una fístula, o tiene un sangrado, o tiene un tumor de recto también. O sea, usted trajo, doctor, usted trajo aquí, porque quiero mostrar esto. Esto es más o menos una simulación de próstata. Esto es una simulación de próstata, es para mostrar, por ejemplo. El tamaño normal de una próstata. Este es el tamaño normal de una próstata, este que está aquí. Ya.
Y cuando hacemos un tacto rectal, lo que hacemos es esto. Introducimos el dedo en el recto y palpamos toda la superficie de la próstata. ¿Por qué yo quise traer esto? Y mira, le estamos haciendo publicidad a un medicamento ahí, pero sí, bueno. Pero lo importante es que la gente está concentrada en la próstata. Así no se puede. ¿Qué pasa? Si observamos aquí que es la próstata normal y esta, no hay diferencia. Pero sonográficamente, si hacemos una sonografía, también va a reportar, no, esa próstata está pequeña. Pero ¿qué ocurre? Esta próstata tiene un cáncer y yo me doy cuenta con el tacto porque el palpo una zona dura y ahí entonces está la sospecha del cáncer. Si yo no hago un tacto rectal en este paciente y solamente se realizó un análisis en sangre que está normal, ese cáncer pasa desapercibido. Pero ¿qué ocurre? Un cáncer en un paciente joven es generalmente mucho más agresivo y crece mucho más rápido. Cuando hablo de joven, menos de 50 años, por ejemplo, pero no es lo mismo un paciente de 70 o 75 años. Entonces, este paciente, suponiendo que esta próstata sea de un paciente de 40 años, tiene un cáncer de próstata y un PSA normal. El paciente dice, no, el urólogo me dijo que está todo bien, pero pasa 5 años sin volver al médico. Cuando llega con metástasis. Metástasis quiere decir que ese cáncer creció y pasó a otro órgano. Y creció rápido porque trata de una persona joven. Exactamente. Entonces, cuando un paciente llega ya con una metástasis a hueso, a pulmón, a hígado, ya no podemos hacer nada con ese paciente. Pero otra cosa importante que yo quiero, antes que se me escape, es el término prevención. Eso no existe. No existe el término prevención en cáncer de próstata. ¿Cómo así? Bueno, porque hablamos de campaña de prevención, no hay forma de prevenir el cáncer. No hay forma de prevenirlo. Lo que hay forma de detectarlo temprano. Exactamente. Entonces yo quiero hacer énfasis en esa parte porque muchas veces cuando el paciente va al urólogo y cambia de urólogo porque se mudó, por la razón que sea, dice, pero yo estaba en la consulta con el doctor Mateo y yo estaba bien y ahora yo tengo cáncer. Entonces el paciente asume de que el urólogo falló, no detectó a tiempo. Lo que pasa es que en ese momento el paciente no tenía cáncer. Sí, doctor, entonces, un asunto. Cuando uno nota que ustedes, los caballeros, van al baño con muchísima frecuencia, cada 20 minutos, qué sé yo, se está en una cena y usted, si se pone a observar, usted observa las veces, con la frecuencia, con que tienen que levantarse de la mesa para ir al baño. ¿Qué dice eso? ¿Qué quiere decir eso? Si van a la cena, pero hay muchos que dejan de salir por eso, porque eso altera la calidad de vida del paciente. Generalmente cuando eso ocurre hay un problema que puede ser obstructivo a nivel de la vía urinaria, o sea, obstructivo me refiero, que puede ser que la próstata haya crecido, el paciente vaya y orine, pero no vacía la vejiga. Al no vaciar la vejiga, se llena rápido. Pero eso es otra patología, es un crecimiento. Cuando la próstata está presionando la vejiga. Está presionando la vejiga. Aunque pueden coexistir el crecimiento de la próstata y el cáncer de la próstata al mismo tiempo. Pero ahí quiero interrumpirlo, doctor. Pero se puede dar el caso de que la próstata crezca y no necesariamente por cáncer. Claro. Porque la próstata siempre crece. Claro, es la mayoría de las veces lo que ocurre es que hay un crecimiento solamente. Ya. Pero podría coexistir un cáncer junto con el crecimiento. De hecho, y es importante también esto, paciente que llega con esa condición de que orina mucho, que hay que operarlo de la próstata, suponiendo que sea el caso. En muchas ocasiones operamos pacientes con PSA normal, que es el análisis que se hace en sangre, con un crecimiento benigno, que no hay sospecha de cáncer, y cuando quitamos el tejido que está obstruyendo, reporta que tiene cáncer. Doctor, quiero preguntarle, o sea, una persona puede, qué sé yo, extirparse la próstata, o sea, decir, bueno, yo tengo mi próstata, pero bueno, eso es para producir esperma, como yo no quiero producir esperma, yo puedo quitarme la próstata antes de que se enferme. Realmente no está en las guías, no está en las guías, pero sí se ha planteado eso, pero no está en las guías, no es lo mismo, por ejemplo, que el cáncer de mama, que desde el punto de vista genético es mucho más probable que yo pueda decir, bueno, a esa mujer, digo, los que manejan el cáncer de mama, es diferente cuando se hace una mastectomía, porque la paciente va a tener un cáncer de mama. En próstata no ocurre, no se hace, se ha hablado, pero bueno, ¿y cómo yo someto a un paciente a una cirugía que yo no sé si va a tener cáncer? Por ejemplo, si a mí si hay algo que yo no me lo hago, no se lo ofrezco al paciente. Por ejemplo, si a mí me propone eso, yo no, pero yo no sé si voy a tener. Pero yo si voy tiene a esperar. la próstata, discúlpame, porque tú sabes que estoy de hombre, si tiene la próstata, bueno, si tiene cáncer de próstata inicial, no ha hecho metástasis,
¿Se recomienda extirpar la próstata? Lo que pasa es que depende, porque incluso en los últimos años se ha desarrollado un tratamiento que se llama de observación o vigilancia activa. ¿Qué significa vigilancia activa? Vigilancia activa es un paciente, vamos a poner un ejemplo, 75 años, tiene cáncer de próstata, en una etapa muy inicial, con un PSA bajo, es un paciente de alto riesgo y probablemente ese paciente se beneficia de no hacer nada, de vigilarlo solamente. De hecho, en la Florida hay un estudio de más de 15.000 pacientes con cáncer de próstata que están viniendo a buscar tratamiento porque ellos lo tienen en vigilancia activa. Pero ya por la edad que tiene se sabe que va a ir lento. El problema de esto es que eso causa un estrés en el paciente que es peor que el cáncer. Ya. Sí, doctor. Entonces, los muchachos aquí parece que están como preocupados yéndole usted a hablar de próstata. Están preguntando a qué edad deben iniciar sus exámenes, sus chequeos. Sí. Usted está hablando de los jóvenes. Sí, claro. Normalmente se recomienda a partir de los 45 o 50 años de edad. Sin embargo, aquí se hizo un estudio post-mortem, pacientes que murieron en accidente, por la razón que sea, y se encontraron pacientes de 30, 35 y 37 años de edad con cáncer de próstata. Entonces, ahora mismo también se ha demostrado que todos esos talleres que están en la calle, en esos sectores, que bueno, ayer hablábamos con un maestro de la urología, el doctor Bolívar también, que tiene mucha experiencia en cáncer, y esas son causas de cáncer, por eso la incidencia de cáncer de próstata es tan alta. También se habló del área de Jaina, por el asunto de la contaminación, sí. Y eso es una causa de cáncer de próstata. La incidencia más alta de cáncer de próstata actualmente está entre Jaina y San Cristóbal, por la contaminación que hay. Pero ¿cómo lo tienen ustedes identificado? ¿Cómo ustedes han logrado identificar eso? No, eso es muy interesante lo que está diciendo. Esos son datos del oncológico, del hospital oncológico. Que el doctor Bolívar es el jefe, era el jefe del departamento y pues tiene esos datos recopilados. E incluso aquí menciona a Villajuana y creo que San Carlos, Villajuana y San Carlos, creo, por los talleres que hay en la calle, el uso de plomo, también es una causa que ha aumentado. Claro. ¿Y qué ocurre? Entonces lo ideal sería ir, qué sé yo, a partir de los 35 años. A partir de los 35 años el paciente debe 35 o 40 años de edad. Pero también es importante ver el historial del paciente. Cuando hablamos del historial, si ese paciente, el papá tuvo cáncer de próstata y la mamá tuvo cáncer de seno o cáncer de útero, ese paciente tiene 9 veces más probabilidad de desarrollar un cáncer que un paciente que no tenga antecedentes. Entonces probablemente ese paciente puede debutar, puede tener un cáncer antes de los 40 años de edad, sin tener ninguna sintomatología. Entonces lo ideal es que ese paciente que tiene antecedentes de cáncer visite el urólogo para hacerse una evaluación de la próstata. Entonces, una persona que se le detecte cáncer, pero que va todos los años a hacerse su prueba, puede salvarse, no se va a morir de cáncer. Claro, porque la idea es diagnosticar el cáncer a tiempo. Que ahora que tú me haces esa pregunta así, hemos tenido pacientes que pelean. Doctor, pero yo vengo todos los años, ahora tengo cáncer. Y yo, bueno, pero que usted no viene todos los años para evitar el cáncer, es para diagnosticarlo temprano. Y es importante crear conciencia en la población de que no hacemos una evaluación para evitar el cáncer, no hay forma de evitar el cáncer. Desde el punto de vista genético, si un paciente va a debutar con un cáncer a los 45 años de edad, probablemente, si es un paciente que se cuida, que no esté en los ambientes como mencioné anteriormente, lo desarrolla un poco más tarde, pero va a tener cáncer de próstata. Entonces no hay forma de evitarlo, que hay forma de detectarlo temprano. Detectarlo temprano para poder curar a ese paciente y que pueda llevar su vida normal. Y más ahora aún que nosotros tenemos tecnología, por ejemplo, estamos operando con el robot Da Vinci, que es la última tecnología que se está usando en el mundo entero, en el país desarrollado, y podemos operar al paciente y en 24 horas se va a su casa. Podemos preservar la micción, podemos preservar la erección en ese paciente, que con otras tecnologías no se preserva tan fácil. Entonces lo que queremos es curar a ese paciente y que pueda llevar una vida normal. Bueno, doctor Pablo Mateo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Botiquín en este día que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata.